Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Tenemos dos vidas, una la que vivimos despiertos y otra la que tenemos cuando cerramos los ojos todas las noches. El inquietante mundo de los sueños. Y es que ni siquiera la psicología moderna tiene claro exactamente por qué todas las noches tenemos que soñar. Para muchos los sueños son la puerta a un mundo onírico, pero para otros los sueños son la puerta a un infinito multiverso. Y además hay un tema que es muy curioso. Hay personas que pueden controlar qué es lo que está sucediendo en su sueño. ¿Tú eres uno de ellos? Pues si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Sueños lúcidos. Hadas que nos sonríen y nos acarician con sus manos cálidas las mejillas. Volar a lomos de un dragón y recorrer un mundo mágico. Todo es posible a través de los sueños. Muchas veces pienso, me imagino, ¿qué sucedería si nuestra vida es un sueño y lo que sucede en los sueños es la verdadera realidad? Los sueños nos muestran un multiverso infinito, un multiverso en el que podemos ser personajes y protagonistas. Hay diferentes tipos de sueños con infinidad de emociones. Los hay emotivos, mágicos, eróticos, históricos. Qué hermoso de repente poder estrechar la mano del mismísimo Julio César. Y también hay un universo de sueños de terror y oscuridad, las pesadillas, en las que seres del inframundo salen de su oscuridad para presentarse dentro de nuestra conciencia. La verdad que los sueños nos pueden decir muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Pueden, por ejemplo, los sueños revelarnos el futuro? Una de las cosas que más me gusta de los sueños es que lo imposible se puede hacer posible. La fascinación del hombre por los sueños. No sé si saben ustedes, por ejemplo, que en el antiguo Egipto uno de los, oficios mejor pagados era el de interpretador de sueños. Y es que en el mundo de los faraones, el mundo del antiguo Egipto, donde creían con fe ciega que existía un más allá, también creían que ese multiverso se hacía palpable cuando nos adentrábamos en los sueños. Y es que los sueños, repito, están llenos de magia y de misterio. Es curioso, por ejemplo, hay infinidad de detalles de los sueños que seguro les van a sorprender. Por ejemplo, no sé si saben esto, se ha demostrado científicamente que las mujeres tienen unos sueños mucho más complejos que los de los hombres. Las mujeres en los sueños puede haber muchos más personajes, duran más tiempo soñando que los hombres y tienen más acceso a otras realidades que nosotros. En cambio, los hombres tenemos muchos sueños donde se presenta la ansiedad y la agresión. Dormimos en torno a 1/3 de nuestra vida, 8 horas al día. Y estamos soñando, porque no todo el tiempo que estamos durmiendo estamos soñando una media de 6 años de nuestra vida. 6 años donde podemos hacer cosas tremendamente mágicas como las que les comentaba al principio de esta introducción, donde podemos ver seres de leyenda o estar caminando junto a personajes históricos. No somos los únicos que soñamos, ya que los animales también sueñan. Y es que soñar nos hace humanos. Sueños que no solamente
inundan nuestra mente cuando dormimos, sino que soñar despiertos también es algo maravilloso. Y el programa de hoy de lo que va es de los sueños lúcidos. ¿Escucharon alguna vez este término? Tener un sueño lúcido es ser capaz de, en un sueño, ser conscientes totalmente de que estamos soñando y poder tener las riendas para hacer que nuestra conciencia viaje a su antojo por ese multiverso del que le estoy hablando. Ese multiverso que nos llevaría a estar al lado de seres de leyenda o a visitar lugares cuya magia se me hace incomprensible. Sueños lúcidos, tomar las riendas de nuestra conciencia y viajar en un infinito de posibilidades. Qué hermoso es soñar, qué hermoso es soñar despierto y qué hermoso es tener sueños que nos lleven a ese universo de magia y misterio casi infinito. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya hay un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Por ejemplo, ponernos en ese numeral cuál ha sido vuestro sueño más hermoso. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. ¿Sabéis que hago viajes de autor a Egipto este próximo mes de octubre? Del 18 al 28 de octubre, para ser exacto, estaré haciendo un viaje de autor hasta Egipto, a caminar al lado de las pirámides, y tendremos la Gran Pirámide en privado, 2 horas para nuestro grupo. ¿Me habéis escuchado bien? La Gran Pirámide para nosotros solos, para poder hacer un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas desde esa obra que para mí hicieron seres de otros mundos. Navegaremos por el corazón de África y veremos unos templos cuya magia sigue intacta desde hace miles de años. Y arrancamos ya sin más dilación. La información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. La Gran Pirámide en privado, 2 horas, solo para nosotros. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en directo de Caracol Radio. Un abrazo enorme para todos los que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hacia el siglo IV antes de Cristo, Confucio soñó con ser una mariposa, y cuando despertó de ese sueño no sabía si era un hombre que había soñado con ser una mariposa o una mariposa que había soñado con ser un hombre. Siglos después, René Descartes también planteó la idea de la naturaleza de la realidad a través de los sueños, algo que nos ha intrigado, algo que ha inspirado a reyes, a los hombres más poderosos y a los más humildes a cuestionarse sobre todo lo que nos rodea. Una temática absolutamente fascinante. ¿Recuerdas algún sueño con especial cariño? Sí, Juanje, pues... cuentes los eróticos, no hace falta que los digas, los normales. Lo llegamos a comentar en la entrevista con Enrique, Juanje. Un sueño lúcido, hiperrealista que tuve, que fue para intentar describírselo a los oyentes del programa, como estar en un videojuego superrealista en cascos 3D, donde literalmente arranqué la experiencia viéndome por encima de mi cuerpo, viendo el cuarto tal y como estaba, como lo había dejado la noche anterior. Salí en este caso de mi casa, pude ver mi entorno, algo que estaría más cercano al desdoblamiento, y luego con el poder de mi pensamiento, Juanje, en cuestión de instantes, podía hacer desplazamientos, podía volar, podía flotar. Incluso recuerdo mucho, y era algo que comentaba con Enrique también en la entrevista, que venía un coche en una avenida principal de Bogotá, y el coche me atravesaba, o sea, como si yo fuera etéreo transparente y no me pasaba absolutamente nada. Podía
prácticamente hacer una serie de cosas únicamente con el poder y las órdenes de mis pensamientos, que es algo absolutamente alucinante. Nunca más he vuelto a tener un sueño de estas características. Me muero de ganas por volverlo a hacer, porque creo que es una experiencia que todos deberíamos tener en algún momento de nuestras vidas. Pues qué experiencia tan bonita, amigo. Sana envidia me das, y ojalá también un día sea capaz de tener un sueño lúcido. Pero el que sabe muchísimo más que nosotros sobre un sueño lúcido y acaba de publicar un libro sobre ello que ahora os comentaremos, es el escritor e investigador Enrique Ramos. Y la entrevista con Enrique Ramos arranca así: ser capaces de viajar en el tiempo, pero sin salir de nuestra casa. Bucear en otras realidades que pueden ser tan válidas como la nuestra. Y todo sin salir de nuestra casa. Visitar otros lugares del mundo con nuestra imaginación y con nuestra mente. Y todo sin salir de nuestra casa. Y no estoy hablando de técnicas de meditación como las que hacen, por ejemplo, los monjes budistas o otro tipo de personajes. Es algo que nuestro cerebro nos regala, no sé si porque es un regalo de los dioses o simplemente de nuestra conciencia. Siempre he dicho esta misma frase: el mayor misterio que hay en el mundo somos nosotros mismos. Es nuestra mente hasta dónde puede llegar y con qué otras realidades inquietantes puede conectarnos. Y no solamente lo digo yo, este tipo de cosas las han investigado, por ejemplo, servicios secretos como la CIA o como el KGB, y hubo incluso una guerra psíquica, pero no os voy a hablar hoy de eso. De lo que quiero hablar hoy, y es algo que esto es una joya porque es el único libro que yo he visto en español sobre sueños lúcidos. El libro se llama en concreto Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, y el autor es Enrique Ramos, y es un placer para mí entrevistar a Enrique Ramos por segunda vez. Lo entrevisté hace unas semanas para mi canal de YouTube. Ahí prometí que iba a estar aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Repito, el libro Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Os metéis en Amazon y lo podéis comprar fácilmente en toda América Latina. Enrique Ramos, amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Y quién es Enrique Ramos para toda la audiencia de Caracol Radio? Primero, muchas gracias a los dos, Juan Jesús y Alejandro, por acogerme en vuestro fantástico programa, que vamos a tener vamos a pasar un rato muy interesante, ya veréis. Pues nada, Enrique Ramos soy ingeniero de telecomunicaciones de profesión. Durante años he ejercido como ingeniero en una gran empresa, y hace años que, como estaba compatibilizando esta carrera profesional con otros temas que me apasionan, no era capaz de llevarlo con soltura. Finalmente decidí dedicarme específicamente a lo que me apasiona, que es la investigación de la consciencia, de los fenómenos de la consciencia. Pertenezco a un instituto norteamericano que se llama Instituto Monroe de los Estados Unidos, que investiga, como digo, los fenómenos de la consciencia a través del uso de unas tecnologías de audio de la que ya hablamos en tu otro canal, aplicada, por ejemplo, a la visión remota, esa capacidad extrasensorial que utilizó el ejército en el programa secreto Stargate. Pero aparte de esta pata de la carrera profesional a la que me dedico en el Instituto Monroe, también soy instructor y apasionado de la investigación de los sueños lúcidos y las experiencias fuera del cuerpo, lo que también llaman viaje astral, que es lo mismo, y por supuesto instructor de visión remota, ¿no? Sería un poco, soy un apasionado de los fenómenos de la consciencia y del ser humano y del potencial mental que tenemos. Ese sería mi resumen. A ver, que has resumido genial. Para que se haga la gente una idea, un ingeniero de telecomunicaciones en España no es alguien que tenga problemas para llegar a fin de mes, ¿me entiendes? O sea, que tú fuiste un valiente para coger y luego montar tu empresa. Porque tú tienes una página web, corrígeme si me equivoco, que es enrique-ramos.com, ¿verdad? Correcto.
Correcto. Es enrique-ramos.com, donde das cursos y talleres pues, online, también presenciales, que la gente puede hacer, pues eso, para desarrollar estas partes de nuestra conciencia. Por cierto, que yo tengo que hacer contigo uno con mis problemas de ansiedad, que me dijiste que me ibas a echar una mano, y eso sí, lo tengo súper anotado. Pero detrás de este tipo de cursos que tú haces, creo que es muy importante decirlo y recalcarlo para que la gente lo tenga claro, hay toda una serie de investigación científica respaldada por el Instituto Monroe. Que el Instituto Monroe trabajó y colaboró con la CIA, cosa que yo no sabía. Y tú me contaste el otro día cuando te entrevisté para Oculto tras la sombra. Incluso la Universidad de Stanford también estuvo ahí detrás desarrollando este tipo de tecnología. Y creo que es algo realmente maravilloso. Porque de lo que creo que nos va a hablar Enrique Ramos, ahora te preguntaré por sueños lúcidos, que no son los viajes astrales y todo esto, son tecnologías que lo que hacen es, pues a lo mejor lo que le enseñan a un monje budista tibetano a tener meditaciones y poder acceder a otras realidades durante años de entrenamiento, tú eres capaz de inducirlo con una serie de sonidos y de técnicas que se han testado científicamente en Estados Unidos. Eso es una pasada, tío. Pero no es que se hayan testado científicamente o en el laboratorio, sino que es que se han testado en programas dirigidos por el ejército. Quiere decir, el ejército y la CIA no hacen cosas o no utilizan cosas inútiles. Y esto es así de claro. O sea, el mejor aval, aunque es verdad que a la gente no le puede asustarle quizás la conexión con la CIA, estas cosas, pero bueno, fue una conexión, vamos a decir, obligada, ¿no? Porque el señor Monroe, el fundador del Instituto Monroe, se vio obligado a trabajar con el ejército para entrenar a los militares, pero sí que en cierto sentido es un aval de que esta tecnología es tremendamente efectiva y es una auténtica pasada para ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades mentales. Y lo veo en las formaciones y lo vemos hace pues ya más de 50 años que lleva el Instituto Monroe trabajando, como bien dices, colaborando con otras instituciones como por ejemplo la Universidad de Virginia. En su día también tuvo relación con el Instituto de Investigaciones de Stanford, pero ahora es sobre todo con la Universidad de Virginia. Y eso está ahí. Como siempre digo, esto es historia viva, no es ningún tipo de mito ni ningún tipo de leyenda. Y es una historia viva y, perdona, es apasionante. A ver, por ejemplo, tú eres ingeniero, o sea, la ingeniería de cohetes se utiliza para mandar naves a la luna, pero también se utiliza para poner un misil y cargarte al vecino de al lado. O sea, tiene una aplicación militar y tiene una aplicación civil. En este caso es exactamente igual. Son una serie de técnicas que tienen una aplicación civil, incluso que puede ser también terapéutica, como hablaba el otro día contigo. Otra que podemos decir que es lúdica. Pero bueno, pues también esto tiene, digamos, aplicaciones militares, pero son compatibles perfectamente las dos. Pero mira, escuchadme, realmente la gente a veces se asusta o se extraña, mejor dicho, de que se esté utilizando una tecnología para un propósito, vamos a llamarlo espiritual, ¿no? Pero ¿y por qué no? Es decir, ahora tenemos una técnica y una tecnología que nos permite hacer muchas cosas. Una de las cosas es, por ejemplo, los móviles, ¿no? Y nadie renuncia a los móviles. Es decir, la parte racional del ser humano es muy importante también. Es la que ha creado la medicina, los aviones, los cohetes, el microondas y cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que ahora es tecnología, dentro de 500 años habrá desaparecido. Me explico. Cuando el ser humano, por ejemplo, vamos a ver el Cromañón, hace 30 o 40 mil años, el hombre de Cromañón, pues no tiene ningún tipo de tecnología, salvo tecnología pues, de piedra para hacer cosas básicas, ¿no? Cuando avanzó el tiempo, hubo alguien en un momento que inventó el tambor. El tambor, seguramente antes del tambor, los chamanes de la época del hombre de Cromañón hacían diversas técnicas en cuevas y esas cosas para entrar en estados profundos de conciencia, pero probablemente lo hacían a pelo. Pero cuando alguien inventó, por ejemplo, el tambor y empezó a usarlo para hacer unos sonidos rítmicos, que por cierto el tambor genera ondas cerebrales entre 4 y 5 hercios, está estudiado el sonido rítmico, y por eso muchos pueblos antiguos han utilizado el tambor en ceremonias para entrar en estados profundos de conciencia. Cuando alguien inventó el tambor, eso para el hombre de aquella época sería tecnología, sería una tecnología nueva para un propósito espiritual. Pues la tecnología ahora que, por ejemplo, que inventó Robert Monroe en el Instituto Monroe es una tecnología de esta época. Seguro dentro de 500 años tiene tan poca validez a lo mejor como podría tener el tambor, aunque se sigue utilizando. ¿Vale? Es decir, no hay que asustarse de usar tecnología. La tecnología es una herramienta
lo importante es el efecto, lo importante es el resultado que produce. Si nos permite avanzar más rápido, ya es bueno. Y utilizarlo como una técnica, como un puente para llegar a un fin. Eso es. En este caso, por ejemplo, pues temas de visión remota o sueños lúcidos y demás. Que lo de visión remota, eso otro día, en un par de meses, te molesto y hacemos uno aquí en Caracol y lo hacemos uno súper completo, que además es un tema apasionante por el tema del espionaje. Además, mira, podemos invitar a Mercedes Pullman, que es experta en servicios de espionaje del KGB, para que nos cuente también su visión y sus investigaciones sobre todo esto. Enrique, vamos a meternos en el tema de sueños lúcidos, pero yo creo que lo primero es, ¿qué son los sueños? ¿Por qué el ser humano sueña? O sea, a mí una vez, Manuel Martín Loeche, yo le preguntaba sobre esto, que es un neurocientífico español muy conocido, profesor de la Complutense de Madrid, y Manuel Martín Loeche me decía, Juanje, nuestro cerebro tiene que soñar porque es tan complejo que si hacemos off-on, nos morimos. O sea, no seríamos capaces de apagar el cerebro por completo y volver a encenderlo. O sea, soñar creo que es necesario. Creo que si no sueñas, además, es posible hasta que te mueras o te da ansiedad o no sé qué pasaría. Lo que pasa que en el mundo de los sueños, ese mundo onírico, pues existe la posibilidad de que se abran las puertas a otras realidades. ¿Qué nos hablas sobre los sueños en tu libro, Enrique? Bueno, primero hablando de los sueños generales, ordinarios, no sueños lúcidos. Sí, claro que tienen una función, ¿no? Depende de quién preguntes, hay una función biológica, pero si te digo la verdad, yo estudio mucho, yo soy ingeniero, no soy neurólogo, pero soy un gran curioso, estudioso del mundo de los sueños en general. Y no os puedes imaginar la cantidad de teorías científicas que hay sobre el uso de los sueños. No se ponen de acuerdo. O sea, nadie sabe para qué sirven. Hay algunos neurólogos que dicen esto, otros médicos que dicen lo otro, tal. No está muy claro, pero tienen una función. Probablemente tengan, o sea, lo más común, lo que coinciden es que probablemente tengan que ver con el reciclaje de las experiencias diarias, ¿no? Para procesar y quizá adelantarse a situaciones parecidas en el futuro, ¿no? Es como una especie de entrenamiento que hacemos de la vigilia para cuando nos pasen cosas similares en el futuro ya estemos emocionalmente preparados, ¿no? Incluso hay gente que dice que necesitamos los sueños como un potenciador de la creatividad. De hecho, había investigaciones en laboratorio controladas en las que cogían a personas, les ponían a soñar, a dormir, y a otras no. A las que no dormían o soñaban, les ponían una serie de problemas matemáticos y de lógica y cosas así, y a otros, los que dormían, los mismos problemas. Y los resultados eran increíbles. Las personas que dormían, soñaban y les interrumpían el sueño en mitad de cuando estaban soñando con una situación concreta y les despertaban y les ponían a hacer esos problemas o esas incógnitas enigmas que tenían que resolver, eran muchísimo más eficientes que aquellas personas que partían desde la vigilia, ¿no? Con lo cual está diciendo que hay una enorme fuente de creatividad en los sueños, ¿no? Pero luego los sueños esa es la perspectiva científica, pero luego hay una perspectiva que está fuera de la ciencia, que le han dado todas las culturas del planeta. Los sueños son una puerta al otro mundo. Eso es lo que toda civilización y toda cultura de la humanidad ha deducido de la práctica de los sueños y de los sueños lúcidos. Y de la interpretación de los sueños. Si nos vamos al antiguo Egipto, los adivinadores que más dinero ganaban y los más famosos eran precisamente los que eran capaces de interpretar los sueños, porque los antiguos egipcios entendían que en los sueños tu mente podía viajar hasta el más allá, o que recibían mensajes de los dioses que debían ser interpretados para saber cuál era nuestro futuro. Todo un misterio el por qué soñamos y por qué los animales sueñan, que no somos los únicos, pero es algo inherente a nuestro cerebro. Ahora, esto nos conectaría con otras realidades y, sobre todo, ahora sí, ¿qué es un sueño lúcido, Enrique? Bueno, un sueño lúcido es un nivel superior. De hecho, hay un famoso neurólogo, se llama Martin Walker, que se llama, o Matthew Walker, que es uno de los mayores expertos en el sueño en el mundo, como médico, y este hombre dice que el sueño lúcido, también llamado viaje astral, es el próximo escalón en la evolución del ser humano. Estamos hablando de un neurólogo. ¿Y por qué dice eso? Porque por lo que él no es soñador lúcido, pero por lo que él ha investigado, lo que ha deducido de los estudios que se han hecho, parece ser que, claro, la mayoría de la humanidad no sueña lúcidamente,
Pero si esta habilidad está ahí, está para algo, y está evidentemente ahí para que evolucionemos, para que aprendamos a vivir en otras realidades. Entonces, ¿qué es un sueño lúcido? Bueno, primero, un sueño lúcido es lo mismo, lo digo para vuestra audiencia, es lo mismo que un viaje astral y un viaje o una experiencia fuera del cuerpo, según todos los investigadores modernos. Es verdad que sigue habiendo gente, pero suele ser gente que no tiene experiencia, que sigue diciendo que son cosas distintas, pero vamos a quedarnos que es lo mismo. Es decir, un sueño lúcido viaje astral es la experiencia que tienen algunas personas, a veces involuntaria y a veces controlada, en la que abandona una realidad física como esta, el dormitorio de tu casa, y aparece en otra realidad alternativa que es igual de física que esta, o se ve o se siente igual de física que esta. Es decir, es un cambio radical de realidad, no es una alucinación, no es meditar, no es imaginar, no es un sueño, sino que es un cambio. Es lo más parecido a lo que os acordáis de las películas de Star Trek y incluso Star Wars, que se meten en una máquina, están en la nave, desaparecen y aparecen en otro sitio. Pues esto es un sueño lúcido viaje astral. Es decir, la persona que viaja en un viaje astral, un sueño lúcido, aparece en una segunda realidad que es sólida. O sea, no es algo borroso o etéreo, es algo tan real como una experiencia física de vigilia. Qué bonito lo que nos está diciendo Enrique Ramos. Tener un sueño lúcido es caminar realmente por otra realidad tan tangible y tan palpable como esta, de la que de repente somos parte. Como decía al principio en la introducción, viajeros de un multiverso. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos comentaba Enrique Ramos que podemos llegar a ser no solo viajeros del multiverso, sino que con los sueños lúcidos entraríamos de lleno en otra realidad, una realidad que podemos estabilizar, una realidad en la que podemos estar y que es tan tangible y palpable como esta. Y la entrevista con Enrique Ramos continúa así. Porque un sueño lúcido, como yo lo entiendo, corrígeme si me equivoco, por favor, Enrique, es que yo estoy soñando y de repente soy consciente de que tengo un sueño, estoy en otra realidad completamente física como esta en la que estoy, aunque quizás puedan suceder cosas fantásticas. Puedo volar o puedo moverme por ahí, o puede aparecer un ser fantástico o un ser extraño, puede aparecer, no sé, por decir algún dragón, o puede aparecer un personaje inquietante que a mí me aterre porque creo que es como una especie de fantasma. Y entonces, claro, yo siempre había entendido que a lo mejor el viaje astral es cuando entras como en esa especie de otros planos de la realidad. No. Y el sueño lúcido que podía controlar mi sueño. Pero quiero que me lo aclares porque yo creo que igual que yo pensaba mucha gente. Quiero que me lo aclares, Enrique. No, es lo mismo. O sea, no es que hayamos deducido, es que el viaje astral se parece al sueño lúcido, no. Es que solo hay una experiencia. O sea, yo si me preguntas, ¿qué practicas? Pues ya no sé qué decirte, porque es lo mismo, hago siempre lo mismo y salgo siempre al mismo sitio. O sea, al mismo sitio, quiero decir, salgo a una realidad alternativa, no siempre a la misma realidad. Entonces, es la misma experiencia, porque solo hay una experiencia de cambio de realidad, pero depende de la época de la humanidad, se le ha dado el término viaje astral, el término experiencia fuera del cuerpo o término sueño lúcido. Lo que ocurre, la confusión ha venido porque la psicología ha estudiado solamente una forma de salir a las otras realidades, que es a través del despertar del propio sueño, que es lo que tú acabas de contar. Y por eso le dijo, pues le voy a llamar a esto sueño lúcido. Pero es que eso se puede hacer de otra manera. En lugar de despertar dentro del sueño, tú puedes intentar dormir, ¿vale? Una noche cualquiera, dormir conscientemente, lo que significa dejarte dormir, que tu mente se quede despierta y tu cuerpo se acabe durmiendo. Es decir, entrar de esta manera que acabo de decir, dormir conscientemente, te lleva a lo mismo, te lleva a otra realidad. Es decir, puedes acceder a través del despertar en un sueño o a través de dormir conscientemente, evitando que se duerma la mente, pero haciendo que se duerma el cuerpo. Entonces, depende por dónde lo hagas, la gente la llama de una manera distinta, pero llegas al mismo sitio. A eso me refiero, es la misma experiencia, pero vas por lugares distintos. Esto es lo primero que hay que aclarar, ¿vale?
Creo que esa es la clave. Lo que tú has dicho, lo recalco. Es solo una experiencia. Cosa distinta es el camino que tú agarres en esa experiencia, que eso ya, digamos, es otra cosa. Y esto me parece fantástico. Ahora también la pregunta del $1.000.000. Este sueño lúcido, viaje astral, cuando uno si realmente tiene la capacidad de estar consciente de que está ahí, ¿lo puedo controlar? Y puedo decir, me voy a Alaska o quiero ver una realidad alternativa en la que vea, por ejemplo, extraterrestres, o no se puede controlar, sino que tu mente de repente se mete en un vehículo que te va llevando por diferentes realidades y es un tobogán, una especie de montaña rusa de la que tú no controlas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. De la confusión, además, de la terminología. Cuando tú haces un viaje astral o tienes ese tipo de experiencias y no tienes la veteranía de controlar ese entorno, lo que llamamos los soñadores lúcidos estabilizar la realidad, ¿vale? Esa segunda realidad hay que estabilizarla para que no fluctúe. Si tú no haces nada, no tienes técnicas para mantenerte allí estable, ¿sabéis lo que ocurre? Que empiezas a perder tu capacidad crítica. Es decir, lo que ocurre es que empiezas a dormirte dentro de tu propio sueño lúcido o dentro de tu propio viaje astral. Y esto genera que pierdas, como digo, la capacidad crítica y genera que empiezan a ocurrir cosas absurdas. Cuando en una experiencia de viaje astral o sueño lúcido, como decías antes, aparece un dragón y tú lo tomas como un dragón, significa que ya no es un viaje astral o un sueño lúcido. Te estás durmiendo, estás perdiendo lucidez, estás perdiendo atención. En un auténtico viaje astral o sueño lúcido controlado, cuando tienes esas técnicas para controlarlo, no pasan cosas absurdas. Puede aparecer un ser extraterrestre, pero no es absurdo. Tiene sentido que esté ahí por alguna razón. No de repente, por ejemplo, aparece un dragón y dices, un dragón, voy a montar, dragón, ¿puedo montar encima de ti? Sí, monta encima de mí. Gracias, dragón, te subes en el dragón, vuelas. Esto empieza a convertirse en un sueño. Esto no es un viaje astral, porque la persona no tiene las técnicas para controlarlo. O sea que hay dos fases. Una, la fase de producir el viaje astral. Y dos, la fase de controlarlo. O sea, mucha gente tiene espontáneamente este sueño lúcido o viaje astral, lo tiene espontáneamente, involuntariamente, que le pasa a mucha gente, pero como no tiene la experiencia, ni la veteranía, ni las técnicas para controlarlo, enseguida se acaba convirtiendo en un sueño ordinario. Y eso se nota porque empiezan a pasar cosas absurdas y no te planteas que son absurdas. ¿Vale? Esa es la clave. Sí, la clave de lo que tú dices es realmente tener el control, saber lo que estás viviendo, experimentarlo y no sé hasta qué punto incluso coger las riendas, ir interpretando lo que ves, seguir volando, seguir caminando y seguir metiéndonos en esas realidades alternativas. Alejandro Bernal. Juan G., es que sobre lo que dice Enrique, hay un estudio que efectuaron unos científicos en los Estados Unidos que establecieron que aproximadamente entre el 21 y el 37% de la población puede experimentar en algún momento de su vida estos sueños lúcidos, y una estadística que me dejó alucinado, Juan G., un estudio que también establece que los niños menores de 10 años, en un 63%, tienen la capacidad de vivir con relativa frecuencia estos sueños lúcidos, y esa estadística baja de una manera considerable de los 10 años en adelante. ¿Por qué se produce esto, Enrique? Vale, muy interesante. Primero la estadística que has mencionado y luego lo de los niños. Esto que dices de esa estadística entre el 20 y tantos y el 30 y tantos % de personas que tienen esta experiencia del viaje fuera del cuerpo, hay otras estadísticas que yo conozco que son incluso superiores, del más del 50%. Pero da igual, vamos a poner que una media del 40-50%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el viaje astral, el sueño lúcido, es una experiencia natural, accesible a todo el mundo, porque si le pasa a casi la mitad de la población alguna vez en su vida de manera involuntaria, imaginaos que esto fuese una cosa como se nos ha vendido. Algo solamente para ermitaños y místicos. Místicos, virtuosos que están retirados en la montaña y después de toda una vida de sacrificios logran salir de su cuerpo. Entonces la estadística diría que hay un 0,5% de la población que lo tiene de manera involuntaria. Pero si lo tiene casi el 50%, es que esto es patrimonio de todos. Otra cosa es que que la gente no sepa hacerlo. Y ahora viene el por qué la gente no lo puede producir o no lo puede controlar.
y tiene relación con los niños, ¿vale? La explicación de lo que acabas de comentar de los niños que tienen más porcentaje aún de posibilidades de tener esta experiencia. Os cuento cuál es mi explicación. Claro, o sea, porque efectivamente, o sea, ¿por qué los niños, no sé si porque los niños de repente pues no tienen esta educación, digamos, enclaustrada que nos dan tan racional, empírica y tal, y eso nos va matando, entre comillas, el pensamiento mágico o esa capacidad de volcarnos a lo que aparentemente es fantástico, que a lo mejor no es tan fantástico? Claro, mira, esto lo explica muy bien el modelo de un científico que ya está muy mayor, pero que es de los más valientes que ha habido desde mi punto de vista, que ha investigado mucho todos estos fenómenos de la consciencia, las capacidades extrasensoriales, etcétera, que se llama Charles Sturt. Charles Sturt emitió un modelo para explicar cómo funciona la consciencia. Es el que yo utilizo siempre en mis formaciones y mi vida privada, porque me encaja muy bien, ¿no? Él dice que la consciencia es como una radio, ¿vale? Esa radio tiene un dial. Imaginaos las antiguas, que tienen un dial y que vas cambiando de cadena, ¿no? Bueno, cuando nosotros nacemos, nuestra radio, ¿vale? Nuestra radio recién nacida, tiene el dial flojo. Está lubricado. Entonces, ese dial está flojo y se mueve para todos los lados. Según vamos creciendo, toda la sociedad, nuestros padres, nuestros maestros, nos van inculcando normas, valores, creencias que nos dicen cómo es la realidad. Es decir, primero, que los objetos son físicos y no son energía, son objetos sólidos y no cambian. Que la vida es muy dura, que no sé qué, que todo se consiguió con esfuerzo. O sea, nos hacen meter dentro de nosotros una serie de ideas que están construyendo nuestra visión del mundo. Es decir, lo que hacen es, con esas ideas, fijamos el dial de la radio en una cadena. ¿Qué cadena es esa? El mundo físico. Claro, a base de dejarlo inmóvil ahí, a base de tanta fuerza, de tantos padres, gente, educadores, ese dial se oxida de no moverlo. Es decir, tenemos nuestra atención continuamente, excepto cuando dormimos, siempre tenemos la atención aquí, fijo. Ese dial no se mueve. Sin embargo, los niños, como están todavía educándose, ese dial sigue flojo. ¿Qué es un viaje fuera del cuerpo? O un viaje astral, un sueño lúcido, es mover el dial a otra cadena. Si el dial está oxidado, no lo mueves, no lo puede mover nadie. Ahora, si está flojo como los niños, con un pequeño toque se va a la otra cadena y entonces percibe a otro mundo. Pues se pueden percibir amigos invisibles, criaturas mágicas, porque son capaces de cambiar el dial porque lo tienen todavía no oxidado. Esta es la razón. Y nosotros lo tenemos oxidado, los adultos lo oxidamos y lo fijamos cada vez más. Pero se puede revertir. Por eso hay esas estadísticas. Se puede revertir. En algunas ocasiones ese dial se mueve. ¿Sabéis cuándo se mueve siempre en la edad adulta? En el momento de dormir. Cuando duermes, que nos ha diseñado la máquina o la fuente de allí arriba, ha decidido que cuando soñemos nos deja libertad para que ese dial se afloje un poco. Por eso, como el dial está así, sin parar de moverse, generamos sueños, cosas caóticas, porque todo lo que no está fijo es caótico, ¿vale? Este mundo no es caótico porque está fijo, pero en el momento en que esto lo mueve, empiezas a ver visiones y cosas, y eso es lo que ocurre en los sueños. Pero por eso la oportunidad que nos ha dado quien sea, es que en los sueños se desoxida temporalmente el dial y somos capaces de cambiarlo a otra cadena. Por eso, usando los sueños, puedes conseguir el viaje astral o la experiencia extracorporal. Oye, un viaje astral, por ejemplo, que nos permitiría, corrígeme si me equivoco, viajar al pasado, poder viajar al futuro, donde las leyes físicas son completamente distintas, y la pregunta del $1.000.000. ¿Qué son esas realidades alternativas que vemos? ¿Son mundos paralelos? ¿Son construcciones de nuestra mente sobre otra realidad que no percibimos, pero de la que tenemos datos y podemos operar sobre ella? ¿Qué son esas otras realidades que vemos en viajes astrales y sueños lúcidos, Enrique? Vale, es que esto partimos de un error que está causado por esta educación que nos inculcan desde que somos pequeños, de que solo existe una realidad, de que el único mundo visitable es el mundo físico. Entonces despreciamos el resto de realidades. Cuando uno viaja en sueños lúcidos, después de años, se da cuenta de que todas las realidades son igual de importantes, incluso más importantes que estas. Y hay infinitas realidades. Todos son realidades. Lo que hace la consciencia es crear realidades continuamente. Esta la creamos todas las mañanas cuando nos despertamos. Cuando tú te vas a la cama, ¿existe tu cama? No.
El momento que te duermes no hay nada, no hay habitación. Cuando te despiertas, tu conciencia vuelve a crear este mundo porque está obligada a hacerlo de serie, por decirlo de alguna manera, y vuelve a crear este mundo. Pero, entre medias, durante la noche, puede mover ese dial y generar otras realidades. Fijaos, algunas de esas realidades son autocreadas, ¿vale? Cuando tú sales, nada más salir a un viaje astral al sueño lúcido, tu conciencia crea tu propia realidad, que no es falsa ni menos importante que esta. La única diferencia es que esa realidad estás tú solo. Y en esta estamos 8.000 millones. Todo. Por eso esta realidad es estable. Y las otras son inestables. Y hay que utilizar técnicas para estabilizarlas. Entonces, la gente se confunde y la gente viaja fuera del cuerpo, a lo mejor de manera involuntaria, y toma por una realidad, por un mundo completo, lo que es realmente una realidad autocreada, que tiene mucho valor, porque es una realidad y además hay proyecciones, hay cosas que tú puedes utilizar para tu desarrollo y tu autoconocimiento. Pero es que además de estas realidades autocreadas, existen otros mundos, igual que este, en el que muchas conciencias comparten una misma realidad, lo que llamamos mundos consensuados. El mundo de la Tierra, el mundo físico es uno, pero hay infinitos en el universo. Y entonces acceder a ellos es viable. Y es curioso. Y la otra pregunta del $1.000.000. ¿Qué información valiosa podemos sacar de esas otras realidades? Porque yo creo que en esas otras realidades sería como las visiones del chamán. Por ejemplo, si quiero viajar al futuro, lo veo todo como una especie de metáfora, como deformado, y me toca interpretar. O sea, es pues esa mentalidad mágica que tenían los chamanes y que fue parte de la historia de la humanidad durante miles de años, que ahora nos la hemos cargado, pero esto antes era así. Uh-huh. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora mismo estamos hablando de un asunto muy importante. Que sepa a la audiencia que el fenómeno del viaje astral al sueño lúcido es la práctica más sagrada que ha ejecutado cualquier chamán del mundo en cualquier momento de la historia. Un chamán se define chamán cuando es capaz de viajar con su alma, dicen, ¿no? Entonces, en el momento que eres capaz de hacerlo, casi te conviertes en un chamán, por decirlo de alguna manera, cuando lo controlas, ¿no? Es la práctica básica, es la práctica cumbre de todo ser humano. Hay gente que no quiere o no puede trabajar esta práctica porque no tiene el maestro adecuado o la información adecuada y, por ejemplo, acude a otro camino paralelo, que es el de las plantas sagradas, que también necesita de un maestro, de un buen chamán, pero que al final lleva a los mismos sitios, te lleva también a otras realidades a través de la misma experiencia. Uno es con plantas sagradas y otro es a través de los ciclos del sueño. Pero es distinto camino, el mismo objetivo. O sea, esto que estamos hablando es una disciplina ancestral. Efectivamente, que ahora el Instituto Monroe, por ejemplo, le ha puesto una parte tecnológica que ha tenido incluso hasta aplicación militar. A mí me decía un día, entrevistando aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio, a Miguel Rivera Dorado, también profesor de la Complutense de Madrid, un señor que ha hecho un montón de excavaciones en México, en lugares mayas, en enclaves mayas antiguos, y me decía, un chamán no es chamán si no es capaz de convertirse en jaguar y hace el famoso vuelo del chamán por la noche. Sí, para él se ha convertido en jaguar, pero realmente se va a ver otras realidades paralelas o se mueve por esta. Claro. Si no hace eso, no es chamán. Me dice, eso es la clave del chamanismo. Me decía, no en México, sino a nivel mundial. O sea, a nivel mundial el chamán es una persona que tiene que tener la capacidad de desdoblarse, que es lo que hace que tenga, digamos, una conciencia que le va haciendo diferente, porque entra en esas otras realidades paralelas. Oye, lo que te decía, por ejemplo, el tema del futuro se vería como no se ve literal, se vería como algo metafórico, ¿no? Me imagino, como señales, como el dragón me dice algo o otra cosa que veo. ¿Cómo es eso? Es que el tema del futuro es muy complejo. Es decir, yo sí que tengo la experiencia, y bueno, hay gente que conozco también, que viajar al pasado es muy fácil. Pero el futuro es muy complejo, pero porque yo creo que no existe. Cuando uno viaja fuera del cuerpo en un viaje astral, en un sueño lúcido, se da cuenta de que no hay tiempo, es un eterno presente. Entonces, el pasado parece que está como, no sé, como archivado en algún sitio y lo puedes contemplar, pero el futuro es como que está por construir. De hecho, las prácticas que yo he hecho, lo que yo he intentado y lo que ha intentado mucha gente, es que cuando intentas visualizar el futuro muy lejano, fallas. Solo aciertas cuando el futuro, el periodo temporal es corto. Y esto es que tiene mucho sentido, porque al final también los seres humanos tenemos el control de nuestra realidad. Entonces vamos construyendo nuestra vida a base de toma de decisiones.
Si tú de aquí a 20 años puedes tomar tantas decisiones que aunque preveas tu futuro, lo veas ahí, puede que entre medias cambies alguna cosa y entonces te vayas por otro lado. Con lo cual, lo que has visto hace 20 años luego no se cumple. Sin embargo, ver lo que me va a pasar mañana es fácil porque mis decisiones son muy limitadas de aquí a mañana, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no es tan claro que podamos ver tan fácilmente el futuro como el pasado. De hecho, los dos sabéis la cantidad de personas, ya no hablo de viajes astrales, sueños lúcidos, sino en general de la evidencia y cosas así, la cantidad de evidentes que han fallado previsiones sobre el futuro. Pero es que esto es diario, claro. Pero primero porque serán seguramente muy malos. Y segundo porque es que yo creo que es muy difícil. No son dioses, Enrique. Claro, no son dioses. Pueden tener un don, algunos pueden acertar, algunos han hecho historia como Baba Ganga, otros han hecho historia Michel de Notre Dame, Nostradamus, ¿vale? Pero aún así creo que no somos máquinas y creo que también la clave es lo que tú has dicho. Si quieres acertar algo que puede pasar dentro de 20 años, hay una cantidad de elementos y variantes de decisiones y de cosas que pueden hacer los seres humanos que las posibilidades es como de acertar uno entre 100 millones, por decir algo. Claro. Mientras que si te vas a mañana, pues yo creo que sería, entre comillas, más fácil porque hay menos variabilidad. Eso pero sí me ha chocado, no ha chocado, no, sino me impacta lo que dices, lo del tema de ir al pasado en el fondo es como mucho más sencillo, ¿no? Sí. Y me estaba acordando de cuando te entrevisté para Oculto tras la sombra y comentamos que, por ejemplo, el proyecto Stargate en Estados Unidos llegó a tal nivel y los aciertos eran de tal nivel que creo que me voy a equivocar, no fue Ingo Swann, me dijiste que fue otro al que le dijeron, oiga, vaya usted al planeta Marte y dígame qué es lo que había en Marte hace millones de años, ¿no? Sí, McMonagall. Sí. Eso es, ¿no? Que le dijeron, y el tipo pues llegó y además lo dan con coordenadas, ni siquiera vete al planeta Marte, o sea, es un sobresellado y tal, y el tipo les describió seres extraterrestres de metros que vivían como debajo de la Tierra y tal, y toda una serie de cosas súper curiosas. Bueno, no sabéis que es muy interesante que, aunque no vamos a hablar de visión remota, que ya hablamos en otro canal y hablaremos si quieres en otro programa, pero hay una... en el programa Stargate de visión remota, que la visión remota es una capacidad extrasensorial, mental, para con los ojos cerrados, un estado de consciencia, ver cosas ocultas que están a miles de kilómetros de distancia o lo que sea. Pero es una capacidad que se utiliza más o menos en vigilia. Sin embargo, el sueño lúcido viaje astral es dentro de los ciclos del sueño. El cuerpo está dormido y la consciencia está viajando. Bueno, pues en el programa Stargate de visión remota dijeron, ¿y si además de la capacidad extrasensorial en el ejército? Dijeron, ¿y si utilizamos el sueño lúcido para espiar? Y lo probaron. Hicieron experimentos con mucho éxito. Claro, igual que tú puedes ver lo que hay en un hangar del enemigo, también puedes viajar a donde está el hangar y verlo, ¿no? En este famoso viaje astral o sueño lúcido. Entonces cogieron al famoso John McMonagall y que estaba entrenado, ya sabía hacer sueños lúcidos y le hicieron una serie de experimentos muy interesantes. Uno, por ejemplo, le cogieron y pusieron una fotografía dentro de un sobre. Él no sabía qué fotografía era de un sitio del mundo. Y las dejaron en un cajón y dijeron, esta noche tienes que ir a el lugar de la fotografía, ¿vale? Pero en un sueño lúcido, en un viaje astral. Y él se fue a la cama, hizo sus técnicas y esto lo hizo a través del despertar dentro de un sueño. Despertó montando en una bicicleta y dijo, ¿qué hago aquí? Dice, estoy en el sueño lúcido. Vale, entonces estabilizó la realidad, que lo que hay que hacer, vio que todo era estable, era físicamente, estaba, además de cuenta que estaba en un camino embarrado y el barro lo podía tocar perfectamente. Bueno, entonces miró a su alrededor y vio un paisaje de colinas, árboles y un camino y en el fondo una cabaña de madera, ¿vale? Específica, con unas características específicas. Dijo, este es el lugar que me han mandado ir. Volvió, estaba en el laboratorio, en una cama del laboratorio, dibujó todo eso está en internet, se puede mirar en internet incluso porque eso está desclasificado. Hizo el dibujo, sacaron la fotografía y era idéntico. Era un lugar no recuerdo si en el sur de Alemania, muy verde, con la misma cabaña de madera, exactamente, ¿no? Y él no lo había hecho a través de visión remota, sino a través de el sueño lúcido. Pero al final es lo mismo, es conseguir información, de alguna manera. La verdad que alucinante la entrevista con Enrique Ramos, porque claro, él nos está mostrando unos detalles del proyecto Stargate de la CIA que yo en mi caso desconocía total y absolutamente.
y cómo realmente no se daba información exacta del lugar, sino que un número, una serie de claves y tal, y las personas no solamente eran capaces de llegar a estos lugares, sino que se demostró que esa capacidad humana es total y absolutamente real. Alejandro Bernal. Y una de estas experiencias, Juanje, y este es un documento que cualquiera de nuestros oyentes puede consultar a través de la página web oficial de la CIA, documento de agosto de 1974, una serie de experimentos que se hicieron en el marco del proyecto Stargate, y en la página 16 de este documento oficial, Juanje, un dibujo en visión remota de uno de estas personas con estas capacidades psíquicas que hizo parte de estos experimentos, un dibujo del aeropuerto de San Andrés, de este archipiélago en nuestro país, Juanje, lo cual demuestra que no solamente desde esa época, sino tal y como nos lo menciona nuestro invitado Enrique Ramos, prácticamente hasta bien entrado los 80 y por qué no decirlo 90, fue un experimento, una serie de proyectos y de iniciativas que llevó a cabo la CIA en compañía de dos personajes fundamentales de la Universidad de Stanford, Harold Puthoff y Russell Targ. Podríamos decir que los dos grandes científicos detrás de esto, y esta serie también de grandes psíquicos, Juanje, Ingo Swann, Joe McMoneagle y quién sabe cuáles otros de los cuales no nos hemos enterado porque es información clasificada hasta nuestros días. Qué importante lo que acabas de decir. ¿Y cuántos otros de cuyo nombre nunca jamás sabremos porque es parte de información clasificada hasta nuestros días y que además yo creo que nunca jamás la van a liberar? Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Enrique Ramos y él nos estaba dando detalles de cómo funcionaban esos psíquicos que trabajaban en el proyecto de la CIA Stargate, proyecto que duró décadas. Y la entrevista con Enrique Ramos continúa así. No solo información, o sea, quizás aunque el fenómeno sea distinto, el caso es que son cosas que pueden pasar en nuestra conciencia que nos abren la llave a otra realidad. Y eso es lo que me parece algo fascinante. Oye, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre esto? Porque creo que se han hecho investigaciones en institutos del sueño y en diferentes universidades, sobre todo cuando estamos en fase REM, incluso de hablarle a la gente que está durmiendo y que hagan movimientos o historias. ¿Qué dice la ciencia sobre esto y por qué es tan interesante esto para la ciencia? Afortunadamente, ahora mismo la ciencia ya ha reconocido la existencia del sueño lúcido, viaje astral, pero es como antes decíamos, ¿no? Hay una interpretación biológica y luego una interpretación espiritual. La ciencia sabe que existe y ha sacado muchos datos, sabe dónde se produce fundamentalmente en la fase REM del sueño y sabe qué componentes, por ejemplo, sabemos que cuando un soñador lúcido está viajando fuera de su cuerpo, está generando ondas gamma, aparte de otras ondas, sobre todo ondas gamma que no se generan en la vida diaria, las ondas de ultraconcentración. O sea, se saben muchos componentes y afortunadamente sabemos que existe. O sea, que todavía haya personas o incluso científicos que digan que el sueño lúcido no existe, bueno, cuando hay miles de científicos que lo han estudiado, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Eso es la parte científica, pero la parte espiritual, o sea, las consecuencias de esto, la ciencia no va a poder decir de momento nada, porque necesita cambiar de paradigma, porque lo que se quiere investigar ya es un mundo no físico y la ciencia está diseñada para describir el mundo físico. Entonces, hay una parte espiritual que no podrá entrar de momento y hay una parte biológica que sí está dando muy buenos resultados. Claro, porque hay una parte biológica que es que algo está pasando en nuestra conciencia. Aunque ellos nos quieran meterse a investigar otras realidades, que los militares sí, vale. El caso es que lo que está claro es que en nuestra conciencia está pasando algo que me parece tremendamente curioso. Alejandro Bernal, ¿tú has tenido alguna vez un sueño lúcido o no? Sí, Juanje, yo de hecho creo que alguna vez te comenté una experiencia que tuve, fue hace más o menos unos 22 años mal contados, en donde después de la descripción que nos hizo nuestro invitado Enrique, me hace dudar si fue un sueño lúcido o fue un sueño, porque lo que sí sé es que como inició la experiencia, me vi fuera de mi cuerpo, vi mi cuarto tal cual estaba en ese momento, por lo cual considero que
que fue como una especie de desdoblamiento. El tema es que después de eso sí comenzaron a suceder, me imagino que por falta de entrenamiento, falta de técnicas, una serie de sucesos que creo que ya se salían de la realidad. Me llamó mucho la atención, Juanje, un término que utilizaba Enrique hace unos instantes: estabilizar la realidad. ¿Cómo se puede hacer eso, Enrique? ¿Esos entrenamientos son técnicas? ¿Cómo lo hacen las personas como tú y los que quieren aprender a realizar ese tipo de experiencias, Enrique? Y luego nos cuentas qué cosas viste. ¿Viste fantasmas, dragones, ovnis? ¿No? ¿Qué viste? Pues lo que sí pasó, Juanje, y que alguna vez te lo conté en su momento, o sea, me desdoblé, me vi acostado, vi mi cuarto y dije, pues soy consciente de esto, voy a volar. Y con mi mente comencé a ir a lugares que ya conocí y dije, ok, voy a estar acá. Recuerdo mucho que en un momento incluso vi que un vehículo venía hacia mí. Yo dije, pues como esto es un sueño, a mí no me va a hacer daño. El vehículo me atravesó, o sea, me sentía Superman. Qué chévere, tío. Qué chévere, tío. Pero había unos elementos, y por eso cuando Enrique dijo estabilizar la realidad, que ahora me hace pensar. Entonces creo que sí era un sueño más que otras cosas. ¿Cómo se puede hacer eso, Enrique? No, sí, Enrique. Cierto, estaba muteado. Por lo que cuentas es claramente un sueño lúcido, viaje astral. Una cosa es que empieza como un sueño lúcido, pero al no tener la capacidad de estabilizar, se puede acabar convirtiendo en un sueño ordinario porque te duermes dentro del propio viaje astral y el recuerdo es ligeramente distinto, pero está claramente. Primero, antes de lo de la estabilización, lo que digo siempre a todo el mundo cuando en las formaciones: destierra de tu lenguaje, cuando hables de estos temas, destierra de tu lenguaje la palabra sueño. Bueno, decías, estoy aquí delante del coche, como eso es un sueño. No es un sueño. En el momento que tú eres consciente dentro de esa realidad, es una experiencia de vigilia. Si tú le llamas sueño, estás dando la razón a tu razón, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a tu ego, que es el que no quiere que hagas. Estás boicoteándote. Es el que le estás dando energía y fuerza a tu ego para que no te vuelva a producir esta experiencia, porque al final te dice, bueno, si al final es un sueño, ¿para qué te voy a dar la experiencia si no vale para nada? Entonces, primero destierra esa palabra. Esto fue un viaje astral, un sueño lúcido, como quieras llamarlo, un viaje fuera del cuerpo. La estabilización, hay técnicas, ¿vale? Concretas, pero por no entretenernos, lo básico para estabilizar es percibir, es decir, tocar y ver. Es decir, si tú te distraes y miras no, tienes que mirar todo y tocar todo. La sensación de táctil y la sensación visual es la que hace que se estabilice la realidad. Como de a poco, ir tocando, ir mirando, sí, pero sin parar. Eso es. Esa es la manera de estabilizar, más fácil. Si no lo haces, claro, pero ¿por qué pasa esto? Porque estás solo para mantener esa realidad. Aquí no hacemos nada porque todos sabemos cómo estabilizar. Toda la humanidad sabe cómo hacerlo y ya es tan inconsciente que lo hacemos sin pensar. Y por eso nada cambia, por eso las paredes no se mueven, por eso no puedes volar, porque está todo fijo. Y en las otras realidades estás tú solo, por eso requieres cierta práctica para poder estabilizarlas. Pero esto es todo. Así que enhorabuena por esta experiencia, porque es muy interesante. Qué chévere. Yo, fíjate, yo no recuerdo así. O sea, quiero recordar a lo mejor algún sueño lúcido que estaba moviéndome por algún lado. Yo nunca he tenido la sensación de que salí de mi cuerpo y verme y tal. No. Simplemente, creo que esto lo he contado alguna vez, que también hablamos de sueños, ¿no? Una vez que yo tenía una tía mía que falleció, mi tía Carmen, que en paz descanse, que ella me quería un montón y tal, y una noche estaba soñando y bueno, soñando, yo creo que estaba despierto, no soñando. Y al girarme, juraría que la vi inclinada en la cama y me dijo dos palabras que fue: sé valiente, ¿vale? Y pegué un salto de la cama, pero como no te puedes imaginar. No sé si lo que tuve fue lo que llaman estados hipnopómpicos o hipnagógicos, o sea que me estaba medio despertando, o realmente existe un más allá y mi tía estaba ahí, que es lo que opino yo, porque para mí fue completamente real, pero no recuerdo una experiencia, por ejemplo, como la que ha narrado Alejandro, para nada. Me quedan un montón de preguntas que hacerte, pero la que está pensando ahora mismo todo el mundo. Enrique Ramos, ¿cuándo fue tu primer sueño lúcido que tú has tenido y por qué te obsesionas por poder controlarlo y saber qué hay más allá? Pues fíjate que hace tantísimos años que yo empecé con 8 o 9 años. Yo te puedo... Inconsciente, porque te pasaba. Involuntario, claro, era un niño. Claro, a mí me pasaba, yo lo primero que recuerdo, que no sé si es lo primero, porque claro, hace tantos años que puede ser que se han borrado muchas cosas, es levantarme de la cama, y con 8 o 9 años, como digo, nosotros dormíamos en una litera, mi hermano dormía arriba, yo dormía abajo, entonces
salí de la cama, yo empecé a que me levantaba físicamente. Pero me iba al salón y veía a mi madre viendo la tele, porque mi madre se quedaba hasta altas horas de la noche viendo la televisión. Y de repente yo hablaba a mi madre y no me escuchaba. Y yo le decía mamá, mamá, y no me escuchaba, y frustrado muchas veces de rabia. Yo recuerdo esa rabia desde que era un niño, mamá no me escucha. Al final acababa saliendo, me iba a la calle y luego me ponía a volar. Entonces, esta es la primera. Tengo 52 años, pues me dejé hace 45 esto. Y ahí empezó, bueno, pues claro, me fui haciendo mayor y cada vez fui teniendo experiencias como más conscientes, pero aún así no las controlaba. Y se convirtió en una obsesión porque lo que me pasaba, yo pensaba al principio que eran como sueños mágicos, ¿no? Porque claro, al no tener información no existían libros ni nada de esto, ¿eh? De hecho, la primera corroboración que tuve fue ya con 13 años, una cosa así, que en la biblioteca de mi madre, donde había libros que tenía mi madre no estaba un poco interesada por el tema pero no tampoco demasiado. Bueno, ya te he contado, creo que en privado, que mi madre yo soy familiar del doctor Jiménez del Oso. Sí, lo sé. Mi madre tenía relación con él y entonces tenía algunos libros de él. Mi madre tenía un libro que era de un famoso, me río porque no era de un lama tibetano que se llama Lobsang Rampa. Supongo que lo conoceréis porque fue famosísimo. Sí, claro, fue famosísimo el libro que salía y se doblaba en viajes astrales. Que no era un lama, ya sabéis que no era un lama. No, era todo falso. El tipo era un fontanero británico. Pero vendió millones de ejemplares. Y el libro Ojo, son muy buenos los libros. Sí, son muy buenos. ¿Eh? Y para aquella época, para los que estábamos perdidos, fue una revolución. Bueno, pues había un libro que se llama Tú para siempre, nunca se me olvidará, que tenía un capítulo de distintas, uno de sobre la telepatía, pero hablamos de los años 60, 70, ¿no? Que los publicó. Y yo os hablo de los años 80. ¿no? Yo lo leí. Y de repente había un capítulo que era la proyección astral. Y había una fotografía de una mujer tumbada en una cama con un cuerpo flotando, otro cuerpo encima de ella. Y yo cuando lo vi dije, esto es lo que me pasa a mí. O sea, le puse nombre por primera vez. Y ahí empecé mi búsqueda. Empecé a investigar y ha sido mi obsesión hasta el día de hoy. Y todo cambió cuando empezaste a trabajar con el Instituto Monroe y te dieron ciertas técnicas que tienen, digamos, un trasfondo científico. Claro, la tecnología ayuda mucho, la tecnología de audio ayuda mucho a potenciar esas capacidades, sí, está claro. No, me parece magnífico. Oye, tienes un capítulo en tu libro que me tiene intrigadísimo, porque no he tenido tiempo de leérmelo, pero eso va a ser el primero que me lea, porque habla de sueños lúcidos y ufología, los ovnis, que me parece muy curioso porque, por ejemplo, hay otro libro, La Prueba, no tiene nada que ver con de Amado Martínez, que habla de experiencias cercanas a la muerte, o sea, gente que ha estado clínicamente muerta y luego pues regresa, que dice que también en esas experiencias hay gente que ve grises, que ve los típicos grises de cabeza grande, de ojos enormes. ¿Los sueños lúcidos pueden llevarnos hasta la realidad de nuestros visitantes? Ese es un tema muy interesante, muy controvertido, y yo arrojo ahí cierta luz, que no soy el único que piensa lo que digo en ese capítulo, pero claro, puedes decirlo de una manera intelectual, pero yo lo digo de una manera experiencial. Yo llevo 35 años viajando en sueños lúcidos, entonces me han pasado muchas cosas. Yo no puedo demostrar con los sueños lúcidos que, por ejemplo, los avistamientos de naves, ¿no? Por ejemplo, de una persona que durante el día o durante la noche está despierta y va con su coche por una carretera y de repente ve una nave encima de él. Esos casos yo no los puedo explicar con sueños lúcidos, pero hay una serie de casos que son las famosas visitas de dormitorio o abducciones de dormitorio, que es que estoy absolutamente convencido yo y mucha gente que son sueños lúcidos. Pero eso no quiere decir que sean falsos, sino que la interacción, o sea, es como cambiar un poco la perspectiva. Se hace a través del sueño. Claro, es decir, cuando una persona está en la cama y de repente ve un ser que intenta atraparlo, lo que sea, la gente lo toma como que es algo físico, cuando mi propuesta es que está ocurriendo en sueños lúcidos, no en sueños lúcidos, es decir, viaje astral, no en la realidad física. Y es clarísimo, porque yo he analizado cientos y cientos de casos que están narrados por investigadores ufólogos muy prestigiosos que lo narran de John en Wisconsin, que no sé cuántos hizo tal. Entonces todos empiezan igual. Me voy a dormir y de madrugada me despierto. El sueño lúcido siempre se produce de madrugada. Hay que despertarse de madrugada y hacer cosas, ¿no? O de manera involuntaria te pasa de madrugada. Entonces todos se van a dormir y me despierto de madrugada
y veo una luz que viene del no sé qué, y de repente se abre la ventana y entra un ser o atraviesa el cristal y no sé qué. Esto es un sueño lúcido. Es clarísimamente, porque las sensaciones, además de ruidos, de vibraciones, tal, que luego se toman como que es una nave espacial, tal, esa es la sensación que tiene un soñador lúcido cuando hace el viaje. Hay una fase de transición en los sueños lúcidos involuntarios en los que la persona oye zumbidos, ve luces, ve presencias. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que depende de tu creencia. Hay personas que en la antigüedad veían hadas, veían demonios, pero ahora vemos aliens. Esas criaturas, seguramente, como dice Salvador Freixedo. No, el famoso ufólogo Caravaca, con su teoría de Antonio Caravaca. Sí, con la teoría de la distorsión que tiene. Lo tengo que entrevistar. Sí, pues entrevístalo porque es muy interesante. Sí, lo he entrevistado varias veces. Pero... Al final, o uno mismo o ellos hacen que demos la forma a ese ser en función de nuestro sistema de creencias. Porque por eso yo, por ejemplo, tu cerebro tiene que comprender esa realidad como sea. Claro. Pues antes era hadas y duendes, pues vete a saber qué, y ahora de repente pues son seres de otro mundo. Y claro, porque tienen tecnología para montar una nave. Sí. Son entes conscientes, pero no tienen por qué ser grises, tal, a lo mejor, porque yo no he visto nunca un gris cuando he tenido 1000 presencias en los sueños lúcidos en mi habitación. Y a veces ser un monje con una capucha, otro será un señor que no sé qué, o una criatura extraña. ¿Por qué no? Porque yo no estaba interesado especialmente en los ovnis y los alienígenas en aquella época. Entonces, las personas que sí han estado enfocadas en esto, probablemente verán ese tipo de presencias o le darán esa forma porque estarán interesadas en ello. Pero eso no quiere decir que el encuentro no se haya producido, sino que lo que yo propongo es que se ha producido en un sueño lúcido y no en la realidad física. Porque de lo que tenemos que hablar, y fue buenísima la entrevista que te hice en Oculto tras la sombra, y que la volveremos a hacer aquí, la clave de todo esto es qué es la realidad. Y de lo que está investigando la CIA y estuvieron investigando en Stanford, Purov y toda esta gente, en el fondo, qué es la realidad. Porque fíjate que si nos vamos a ese tipo de experiencias de visitantes de dormitorio, para la gente que no sepa qué son, lo voy a explicar en un minuto. Básicamente miles de personas en el mundo que dicen que de repente están durmiendo, se despiertan y cuando se despiertan están en la habitación y tienen la sensación de que el tiempo se congeló. Con ese tiempo congelado puede ser que aparezca como una especie de rayo de luz y se ven entonces salir de la cama. Otros dicen que ya hay seres rodeando la cama, los famosos grises. Desde ahí, a través de ese rayo de luz, van hasta una nave y allí pues les hacen diferentes pruebas, ven a otros seres humanos. Esto es muy polémico porque salieron libros como Communion, por ejemplo, donde decía que lo que se estaba haciendo era hibridación de seres humanos. Yo tuve un caso en Granada hace 30 años también de una señora que afirmaba que le faltaba, que le habían quitado, que le habían quitado óvulos y tal y cosas. Entonces es muy complejo, pero eso que está diciendo Enrique Ramos señores, ¿qué es esta realidad? Y este tipo de seres podrían interactuar con nosotros a través de una realidad paralela. Para mí sí son capaces de manejar el espacio y el tiempo. Alejandro Bernal. Es que, Juanje, rizando más el rizo, y era algo que hablábamos con Enrique en la entrevista que le hicimos en tu canal de YouTube Oculto tras la sombra, este tema de la conexión psíquica y el fenómeno ovni ha tomado una nueva dimensión gracias a Jake Barber, un ex militar norteamericano quien comentó haber recuperado un extraño artefacto volador no identificado con forma de huevo y que en varias de estas operaciones en las cuales él estuvo involucrado se percató de un equipo élite de psíquicos dentro del ejército de los Estados Unidos, algo que él denomina psiónicos o psionics, quienes tendrían la capacidad a través de estados alterados de conciencia no solamente de conectarse con estos artefactos, sino incluso de poderlos manipular, de poderlos manejar. Tú de hecho me aclarabas, Enrique, en esta entrevista que ellos utilizarían la tecnología del Instituto Monroe para poder lograr estos estados de trance y poder conectarse con esos artefactos, lo cual me parece realmente alucinante. Enrique, ¿cómo está esa relación establecida hoy en día? Claro, pero es que sí, a ver, los psiónicos y Instituto Monroe no tienen relación. Lo que pasa es que los psiónicos utilizan la tecnología que utilizo yo para hacer esto. Se puede hacer para visión remota o en este caso lo utilizan para el contacto ovni. Pero, ¿qué es lo que subyace aquí?
Si estamos de acuerdo en que nos están visitando razas de otros planetas, de otras realidades, seres conscientes de otros sitios, y son incapaces de llegar hasta aquí, es porque son muy avanzados, ¿no? De hecho, nos parece que probablemente tengan grandes máquinas voladoras o cosas así, porque son personas o seres tecnológicamente muy avanzados. Si son así, es que no podemos dudar que también son muy avanzados a nivel de consciencia. Es decir, no pueden ser seres que llevan millones de años de ventaja a la raza humana y hayan desarrollado una tecnología X y no hayan desarrollado también su consciencia. Entonces está claro que la comunicación de ellos con nosotros no va a ser vía radio, como los programas que están ahora desarrollando, el programa SETI, por ejemplo, ¿no? para recibir señales de radiofrecuencia. Pero es que la radiofrecuencia... Es decir, si hay seres no van a utilizar radiofrecuencia. Eso es una cosa absurda desde mi punto de vista por parte de la ciencia. No, ha pasado Oumuamua, que es un objeto interestelar, pero no era una nave extraterrestre porque no emitía ondas de radio. A ver, ¿quién te ha dicho a ti que los extraterrestres se comunican por ondas de radio? Claro, lo más probable es que tan estúpida. Se comuniquen a nivel telepático o como digamos llamarlo a nivel de consciencia o con alguna tecnología que ni soñamos. Exactamente. Entonces tiene sentido el trabajo de los psiónicos, tiene sentido que intenten comunicarse a través de una vía que no sea puramente tecnológico-científica, ¿no? A través de las ondas electromagnéticas. Tiene sentido, porque si es una raza avanzada, será avanzada también en consciencia. Esto es lo que pienso yo. No, y se pueden entrenar, como se entrenan personajes de la CIA, o como tú entrenas gente en tus cursos y tal para poder hacer este tipo de cosas. A mí esto de la ufología me fascina y no sabía que lo habías enfocado por el tema de visitantes de dormitorio, que es un tema muy complejo que han vivido miles y miles de personas, que siguen viviendo a día de hoy miles y miles de personas. Oye, a lo largo de la historia hay personajes que nos hayan hablado sobre que tenían sueños lúcidos y esto cambió su vida o interfirió en el futuro de la humanidad o en el pasado de la humanidad o alguna cosa. O sea, en la historia se le ha dado importancia a los sueños lúcidos. Totalmente. Lo que ocurre es que no se le llamaba sueños lúcidos. Entonces, para descubrir dónde está la huella de los sueños lúcidos en la historia de los viajes astrales, hay que hacerlo con la mirada de un soñador lúcido. Si no haces sueños lúcidos, te va a ser difícil distinguir que una historia está relacionada con este asunto. Sin embargo, cuando lo eres, enseguida lo detectas. Cuando escuchas el relato de una persona de hace 2000 años, haciendo no sé qué, no sé cuántos, te das cuenta que lo que está haciendo es un viaje astral, un sueño lúcido, ¿no? En todas las culturas, en todas, en Grecia, en Egipto, incluso en la Edad Moderna, en la Edad Media, hay muchísimos testimonios de personas que eran capaces de hacer esto de que estamos hablando, ya no solamente los chamanismos, sino dentro del propio cristianismo. Por ejemplo, el famoso Emanuel Swedenborg, una figura de la que hablo en otro de mis libros, en El Más Allá del Más Allá, que es una figura fascinante, un científico que de repente empieza a tener experiencias fuera del cuerpo, sueños lúcidos, y se dedica a viajar al más allá. Y lo documenta, hace un mapa de lo que encuentra en el cielo y el infierno, pero con todo detalle, y además a los ojos de un soñador lúcido como yo o de otras personas se ve que es verdad, o sea que hay mucha verdad en lo que dice porque está haciendo ese trabajo, ¿no? La historia está plagada de personas que han sido capaces de viajar fuera del cuerpo y que han conseguido incluso cambiar parte de su historia, parte de la historia de su mundo o de su nación. Esto me parece maravilloso. Tener sueños lúcidos de tal forma que se pueda llegar a hacer un mapa de ese más allá. Y es curioso, yo no sé cómo sería el mapa vuestro, de los que estáis escuchando esto, del más allá. A mí me encantaría un más allá, por ejemplo, tremendamente mágico, donde hubiera esos seres de leyenda, donde hubiera tesoros escondidos, donde hubiera enigmas y secretos que tuviera que descubrir uno. ¿Cómo le gustaría que fuera ese más allá, ese otro mundo real del más allá de los sueños, Alejandro Bernal? Pues Juanje, respondiendo a tu pregunta, creo que siempre he tenido una fascinación por la fantasía medieval. Creo que sería algo así como un medievo,
como una especie de mundo de calabozos y dragones con mucha magia, pero con ese contexto tan marcado que vivieron ustedes en el viejo continente, en la Edad Media. Creo que es algo que me encanta, el tema de calabozos y dragones, brujas, magos negros, es algo que siempre me ha llamado bastante la atención. Juanjo, y para que nos demos cuenta de la importancia de los sueños, ya que estamos hablando sobre eso con Enrique, hay dos antecedentes científicos de hombres de ciencia quienes después de soñar lograron importantes avances al respecto. Uno de ellos, Niels Bohr. Niels Bohr, este científico danés, quien literalmente a través de un sueño, de haber observado un núcleo y una serie de estructuras circulando alrededor, literalmente se le ocurrió la estructura de los átomos, Juanje. Gracias a un sueño tuvimos ese importante avance en la ciencia. Y otro de los más importantes avances al respecto, Dmitri Mendeleev, el hombre al quien responsabilizamos por haber creado la tabla periódica de los elementos, literalmente en una oportunidad soñó con una especie de tabla donde encajaban una serie de elementos. Gracias a ese sueño que tuvo Mendeleev, hoy tenemos la tabla periódica, un elemento fundamental para no solamente los estudiosos de la química, sino también para la ciencia en general, Juanje. Eso que has dicho me parece una locura, tío. Completamente real, ¿eh? En el sentido de... Qué curioso que Mendeleev, que es el que crea la tabla periódica de los elementos, fuera a través de un sueño, y qué curioso que Bohr soñase la estructura del átomo. Es que me parece tremendamente brutal, ¿vale? Y que los dos tienen que ver con la estructura en sí de la materia, con la estructura en sí de la realidad que tocamos y que palpamos. ¿Eso es casualidad? Pues yo creo que no. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Enrique Ramos sobre cómo personajes famosos de la historia también tuvieron esos sueños lúcidos, incluso como uno de ellos hizo un mapa de cómo era ese mundo que él veía en el multiverso de los sueños. Y la entrevista con Enrique Ramos continúa así. A mí es que esto me parece muy loco, ¿no? En el sentido de... Por ejemplo, yo estoy pensando en los mayas y cómo describen los mayas, por ejemplo, cuando falleces, el viaje de tu alma al Xibalbá, a los inframundos, que juraría que eran 7 niveles, y cuando pasas esos 7 niveles puedes subir a través de la ceiba sagrada y ya estar con los dioses. Para mí lo que están relatando es, más que aparte de un mapa del infierno o lo que sea, es como si hubiera otras realidades y esos sueños las documentan. Estoy pensando, para que la gente lo entienda muy bien y poniendo un ejemplo muy sencillo. En las películas de Marvel, cuando vemos a Thor y vemos el Yggdrasil y vemos ahí esos universos que de repente pueden conectarse. Eso es lo que yo he pensado siempre de la realidad y del tema, por ejemplo, del fenómeno ovni, todo esto, porque es lo que me parece más sensato y es tan distinto a lo que yo vivo en esta realidad, en mi mundo, que jamás lo voy a poder entender, porque claro, ni siquiera lo veo en su totalidad, sino que veo solamente como trazos, o sea, no lo puedo entender absolutamente nunca. Y este tipo de claves, como es, por ejemplo, tener esa capacidad de, como tienes tú y como enseñas tú, de desarrollo de este tipo de viaje, hace que nuestra conciencia pueda viajar rompiendo esos límites. Y yo creo que esa es la clave. Y como tú has dicho antes, con plantas sagradas o a través de técnicas, en este caso técnicas modernas desarrolladas para eso. Pero, Juanje, Alejandro, ¿sabéis lo que ocurre? Que no quieren. No se quiere. ¿Por qué? ¿No os dais cuenta? Porque esta es una capacidad natural que tenemos todos, de darnos respuestas. ¿Y por qué no se quiere quien sea? Por no nombrar a nadie ni nada, los poderes en la sombra, como dicen. ¿Por qué no quieren? Se ve claramente, nos bombardean, sobre todo en las últimas décadas, nos bombardean con todo tipo de mensajes materialistas para que nuestros apegos estén aquí, que nos concentremos en que esta realidad es la única. Nos dan incluso sucedáneos, porque si el sueño lúcido viaje astral te permite viajar a otras realidades con tu capacidad natural, ellos te dan otra forma más fácil y más rápida, que es el metaverso, en el que puedes vivir
en otros mundos pagando, ¿vale? Y a los mundos que ellos quieren, o las gafas de realidad virtual, que cada vez son más potentes y que ya te permiten decir, bueno, voy a viajar a Marte, me lo pongo. Eso lo que está haciendo es sustituir una capacidad natural, ancestral, espiritual del ser humano que ha tenido siempre por algo artificial que encima cuesta dinero y que es dirigida, porque te van a llevar a donde quieran llevarte, ¿vale? Los programas que ellos decidan y a los lugares que ellos decidan bajo coste, pagando. Esto es lo que están consiguiendo, intentar esconder que el ser humano tiene esta capacidad y la tiene de manera natural. Es que yo creo que es como la potenciación al máximo de este mundo empírico, ¿vale? Por comprar, por controlarnos y por todo, matando o aniquilando todo lo que pueda verse como pensamiento mágico o místico, o que en este caso, desde mi punto de vista, la mística le llega per se. Pues porque a lo mejor yo en ese viaje veo un dragón o veo otras cosas que son señales o que son mil vainas, pero la clave de todo esto, lo que ha dicho antes Enrique Ramos, esto sucede, esto es real, es la llave a diferentes cosas, esto que llaman viaje astral, visión remota, tal, pero sucede, es real, sucedía en las culturas antiguas y se entrenaba a los chamanes para eso, y ahora es curioso que la ciencia o digamos en la sociedad común es algo que se ha apartado, y la CIA y el KGB investigando sobre esto y creando auténticos ejércitos de gente para poder espiar y para poder utilizar esto con fines bélicos. El mundo es muy divertido y está realmente loco, muy, muy, muy loco. Oye, ¿querías comentar algo, Enrique? No. Listo, no, te iba a comentar que una de las cosas que me parece muy curiosa es que le has dado un apartado en tu libro hasta el cine. Hay películas que recojan cómo pueden ser los sueños lúcidos y que puedan hacer que nos hagamos una idea de una forma mucho más gráfica. Vamos, por favor, que no haya visto Origen, la película Inception, la película de DiCaprio, o sea, de Christopher Nolan, que es el director, por favor que la vea ya, porque es una película fantástica. Así que hay otras películas que cometen errores, porque desde el punto de vista de un sueño lúcido experimentado, pues dices, esto no está bien, pero Origen es una pasada. Origen, de hecho, Leonardo DiCaprio es soñador lúcido. En varias entrevistas de prensa ha dicho que sí, que es un experto soñador lúcido. De hecho, Christopher Nolan no lo es, o no lo era, y entonces DiCaprio le corrigió varias cosas en la película, en el guión, porque no eran correctas desde el punto de vista de un soñador lúcido. Sin embargo, claro, la película ha quedado redonda. O sea, yo la veo y no le puedo sacar ningún defecto como un soñador lúcido. Hay algunas licencias, porque si habéis visto la película, se supone, la historia empieza como que el ejército, siempre está el ejército de por medio, inventó unas máquinas o con unas sustancias que inyectadas en el cuerpo te producían rápidamente el sueño lúcido, ¿vale? Que en realidad se puede hacer de manera natural, pero bueno, se toma esa licencia como para decir que es algo mucho más rápido con unas sustancias y no sé qué. Bueno, perfecto, pero a partir de ahí, lo que ocurre en los sueños lúcidos es absolutamente cierto y es una película impresionante, compleja, pero muy certera, muy recomendable. Sí, yo la vi hace años y recuerdo que me encantó. Yo es que soy muy fan del universo Marvel, aunque sí, Dios me perdone, últimamente están un poco de capa caída en las series y en las películas, no es que lleven una buena racha, ¿vale? Pero Doctor Strange. Te iba a decir Doctor Strange para mí. O sea, Doctor Strange para primera, mí... La segunda un poco menos. Para mí es lo máximo, ¿no? En el sentido de sí, estamos en esta realidad y esta realidad es tangible y funciona y está aquí, pero, ojito, que hay otras realidades prácticamente infinitas por las que podemos viajar. Como el universo nos da una cantidad de posibilidades infinitas. Y eso me encanta de la película Doctor Strange, ¿no? Porque muestra esos conocimientos ancestrales mezclados con lo moderno, y luego pues es una película muy divertida donde además el tipo, no recuerdo cómo se llama el actor, pues creo que hace un papelón buenísimo y es un tipo al final hasta como que muy divertido, ¿no? Pero nos muestra de una forma, digamos, muy entendible cómo serían
esos accesos a otras realidades. Es curioso que hasta el escenario que se toma, que se coge, que es Nepal, ¿no? Es el Tíbet y es esta zona donde ancestralmente siempre los lamas han tenido conocimientos, claro, porque esta gente hace meditaciones súper profundas, donde hay 1000 leyendas sobre los manuscritos que hay reales en monasterios tibetanos, que nunca se ha hecho público el contenido. Entonces es un mundo fantástico que fue llevado al cine, desde mi punto de vista, ahí de una forma magistral. Alejandro Bernal. Es que Enrique hizo referencia a una de mis películas favoritas de la vida, Origen o Inception, y devolviéndome un poco a esta cinta, y ya que él es un soñador lúcido entrenado y es instructor, quería saber si, tal y como lo muestran en la cinta, sería posible implantar una idea desde el punto de vista terapéutico. Te lo digo porque hace unos días efectué una conferencia en Bogotá y un asistente me decía, es que la tecnología binaural también se utiliza en musicoterapia, o para poder tratar traumas, o para poder tratar fobias. ¿Qué tan factible es hacer esto a través de los sueños lúcidos, Enrique? Absolutamente, o sea, es perfectamente posible. De hecho, en las formaciones yo explico cómo hacerlo, sobre todo para uno mismo, ¿no? Cómo puede uno cambiar programas mentales, pero de una forma rápida y muy eficiente. Hay algunos estudios de algunos científicos que han analizado sueños lúcidos y han curado sus traumas y ese tipo de cosas, implantando una nueva idea en su sistema. Perfectamente posible y perfectamente fácil, ¿vale? Porque al final, cuando tú estás en un sueño lúcido, estás dentro de ti mismo, ¿no? De alguna manera. Entonces estás cambiando tu propia realidad. Entonces es muy fácil hacerlo. Otra cosa es hacérselo a otros, ¿vale? Desde un sueño lúcido. Eso también, que es lo que aparece en la película Origen, eso también es posible, pero es más complejo. Pero uno mismo, a sí mismo, muy fácil y muy efectivo. Y debería utilizar, claro, pero el problema es que para eso la persona tiene que saber hacer un sueño lúcido. Esa es la historia. Yo creo que ha habido además sueños que cambiaron la historia, ¿no? El más intrigante, que prometo que vamos a hacer aquí un podcast dentro de un tiempo, porque el otro día entrevistamos también en Oculto tras la sombra a otra persona, Jorge Barroso, que no sabía que tenía un libro de esto, lo que le pasó a Napoleón en Egipto. O sea, Napoleón llegó y dijo, límpienme la pirámide, se metió ahí, durmió, al día siguiente salió y cuando le preguntaron qué soñó, dijo, no me creeríais, se volvió a Europa, acabó con la vida de 3 millones de personas y conquistó medio continente y la lió parda, pero vamos, o sea, el desastre total. Yo digo, pues, como sabéis que voy mucho a Egipto y hago viajes de autor allá, y ahora además consigo que me den la pirámide 2 horas para mi grupo solo. Cuando vamos a hacer la meditación siempre digo a la gente, tened cuidado con lo que pensáis, que yo no sé qué vaina es esto, no tengo muy claro, pero te conecta con una realidad muy potente y es como una especie de amplificador hasta un punto que no lo sé y no lo comprendo. ¿Qué opinas de hechos así como esto de Napoleón, Enrique? Bueno, es que quien mejor puede hablar de estos, tú casi, yo no he estado nunca dentro de la pirámide, ¿no? Pero sí, yo sé. Hay lo que sí tengo claro es que hay muchos lugares en el mundo que provocan o motivan a que la persona tenga ese tipo de experiencias, incluido el desdoblamiento, el viaje fuera del cuerpo, ¿no? Esto lo saben los chamanes de todas las culturas, los famosos lugares de poder, ¿no? Hay determinadas cuevas, determinados puntos geográficos, cruce de caminos o sitios cerca de no sé, de lo que sea, de unos monolitos específicos que hacen que la persona tenga más facilidad para tener la experiencia extracorporal o sueño lúcido. Entonces, claro, la Gran Pirámide probablemente sea uno de ellos, ¿no? Es uno de los lugares más espectaculares y mágicos de la Tierra. Del mundo. Sí. Yo sí que creo que en la Tierra hay portales, ¿vale? Que donde es más fácil conectarse con eso sagrado o es más fácil hacer que tu cuerpo se desdoble. Por temas de geomagnetismo o lo que sea, o diferentes elementos. Bueno, la Gran Pirámide está demostrado incluso ya que es un condensador electromagnético, no lo digo yo, lo hizo. Sí. Es un estudio que hizo una universidad rusa. Entonces, todo ese tipo de cosas sí influye. Yo nunca lo había hecho, lo hice hace pocos días y wow, para mí fue una experiencia muy espectacular, muy espectacular poder tener el privilegio de tener la Gran Pirámide en privado. Por cierto, cualquier persona que quiera entra a la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com
Y en octubre voy a volver otra vez a hacer lo mismo, teniendo otra vez la pirámide en privado. Nos quedan pocos minutitos, Enrique, pero quiero hacerte todavía un par de preguntas. Uno de los apartados también que pones en tu libro es la alquimia. Los alquimistas utilizando también los sueños lúcidos en su famosa búsqueda de la piedra filosofal, que la piedra filosofal no es solamente una piedra que pudiera convertir o un elemento que convirtiera el plomo en oro, sino también que nos diera la juventud eterna o otro tipo de elementos. Sí, es otro tema muy controvertido, porque hay personas que opinan que la alquimia fue, expertos y gente que lo practica todavía, o dicen que lo practican, una disciplina material para convertir, para transformar el plomo o metales viles en oro, como también una vía de conocimiento, aunque es poco extraño pensar cómo es posible que a través de unas operaciones químicas o lo que sea, uno va a transformarse. Sin embargo, hay muchos expertos en la alquimia, yo no lo soy, o sea, sé de alquimia, pero a nivel informativo, lo que he leído, que opinan, los expertos, y gente de la misma época que practicaba la alquimia, que realmente la alquimia, hay una alquimia espiritual. Quiere decir que todo ese procedimiento de transformación de los metales era realmente una cortina de humo para esconder un procedimiento de transformación. Lo que hago en este capítulo del libro es analizar o describir la sorpresa que yo tuve cuando empecé a estudiar alquimia y me di cuenta de que si tienen razón estos expertos que dicen que la alquimia realmente era un proceso espiritual, lo que hacían eran sueños lúcidos, porque las fases de la alquimia, según se describen en los manuscritos, que son muy enigmáticos, vistos por un soñador lúcido, tienen sentido. Claro, si no eres soñador lúcido, no te das cuenta de que esto es un sueño lúcido, pero describen las fases, ¿no? La fase del nigredo, la fase del albedo y el rubedo, esas tres fases de la alquimia. Dependiendo de dónde lo leas, hay otras fases, ¿no? Pero estas son las tres fases fundamentales, son las tres fases exactamente que describe un soñador lúcido. El nigredo, y además si ves los grabados correspondientes a cada una de las fases, se ve perfectamente. Se ve como el alma sale, claro, a una cosa le llaman el azufre, el mercurio, no sé qué, pero son nombres ficticios, son nombres. Teóricamente, yo no digo que tenga la razón, pero según mi perspectiva son nombres en clave de unas operaciones hechas para conseguir la experiencia extracorporal. Además, si os fijáis, en todos los grabados, muchos grabados, está siempre la luna y el sol, como la vigilia y el sueño, porque el sueño lúcido es un proceso que se produce justo en el límite entre la vigilia y el sueño, justo cuando está amaneciendo, cuando la noche termina y empieza el día. O sea, hay un montón de claves, si solo lees como un sueño lúcido que explico en el libro, que te llevan a la conclusión de que los alquimistas buscaban lo que llamaban la piedra filosofal, era el desarrollo de su propia parte divina. Ciencia, claro. Claro, que es su propio alma. Y para esto lo que utilizaban era el viaje del alma, como dicen los chamanes. Toda una historia fascinante. Y ya el apartado de tu libro que me dejó total y absolutamente loco. A ver, ¿esto es posible? ¿Podría haber hacker en los sueños lúcidos? ¿Alguien que se meta en tu sueño y te lo fastidie o te lo robe o te lo perturbe? ¿O que en esa otra realidad haya incluso batallas como Doctor Strange? ¿Eso sería posible? A ver, es que esto se llama mucho a la confusión porque el título del capítulo son los hackers del sueño, que no me he inventado yo. Y la gente lo confunde. Mira, la pregunta que me has hecho es cierta, pero esto es la película Origen. En la película de Origen, los personajes se dedican profesionalmente a meterse en los sueños ordinarios de otras personas para cambiarles o sacarles información o cambiarles una idea, ¿no? Eso sí que sería un hacker, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo llamo hackers del sueño es una historia real, no es una película. Es un grupo que se llamó a sí mismo los hackers del sueño porque utilizaban un lenguaje informático. Ellos decían que el sueño lúcido es hackear el sueño ordinario, ¿vale? Hackear es introducir un nuevo programa en un sistema informático. Ellos lo que dicen es, metiendo un nuevo programa en tu sueño, despiertas dentro del sueño. Por eso se llamaban los hackers, no porque se dedicaran a espiar o a robar ideas a otros en sus sueños, sino porque ellos mismos hackeaban sus propios sueños ordinarios, ¿vale? Y es un grupo que existió en la órbita soviética, sobre todo en Letonia, en Riga y Lituania, toda esa zona, de personas que existieron y que tuvieron grandes problemas con la KGB porque descubrieron un método nuevo que yo desconozco, aunque tengo ciertas pistas porque
estuvieron circulando en varios foros de internet, que muchos han desaparecido y han sido borrados, pero yo conseguí todavía leer la información traducida del ruso, que fíjate, no sé ruso, pero con los traductores ahora conseguí entender lo que estaban haciendo, y tienen un método que yo no conozco para tener los sueños lúcidos, viajes astrales, muy revolucionario, que es usar los sueños ordinarios de una manera súper original. Lo que hacen ellos es, durante muchos meses y años, registran sus sueños, los sueños ordinarios, los que tenemos todos los días, pero hacen mapas. Es decir, ellos sueñan un día con un restaurante, que será un restaurante, y lo dibujan en un mapa, es decir, aquí hay un restaurante. De repente, otro día sueñan con un lago que está en un lago, y dibujan un lago, y entonces tienen la sensación que el lago estaba al norte del restaurante que soñaron hace 2 semanas, y lo van dibujando, y poco a poco dicen que a lo largo de los años construyes un mapa de tus sueños, y cuando lo completas, es como que ¡boom!, te transformas en un ser ya no humano y eres capaz de controlar la realidad. Algo así, ¿vale? Por resumirlo. Qué loco, o sea, van haciendo un mapa de lo que van viendo en sus sueños para crearse un mundo paralelo que ellos controlan, su propia Matrix, tío. Sí, exactamente. Pero es muy misterioso porque han desaparecido, ya nadie sabe quiénes son, dónde están. Bueno, es muy interesante. Qué cosa tan loca. Enrique Ramos, ¿por qué le recomendarías a la gente hacer un curso contigo y arrancar esa experiencia de tener sueños lúcidos, de abrir una llave distinta a tu conciencia? Que me imagino que hay gente que es capaz de hacerlo en 3 días y otros que son 3 meses, que no todos somos iguales. ¿Cómo es esa experiencia y por qué lo recomiendas, Enrique? Bueno, porque soñar lúcidamente es ser libre, de verdad. Es tener la capacidad de, al menos temporalmente, escapar de esta realidad física, que no es que sea mala, pero que no es la única, ¿vale? No hay que verla como mala, sino que tenemos muchas más posibilidades, ¿no? Y hacerlo te lleva a entender cómo funciona la realidad, y además te permite hacer cosas que para mejorar tu vida, que tampoco es desdeñable, ¿no? El mensaje final que yo me gustaría dar es que la buena noticia es que esta experiencia, que ha sido sagrada, que ha sido enseñada de chamán a principiante o aprendido durante milenios, ahora el mundo, la historia ha cambiado, y aparte de está dividido en 2 partes, la parte que no quiere que se haga, pero afortunadamente hay un despertar. Y esto ha hecho que la información que estaba oculta, gracias a redes sociales, gracias a internet, ahora se pueda extender. Haya gente, por ejemplo, como yo, que se ha pasado la vida obsesionada con los sueños lúcidos y viajes astrales, ha investigado, ha practicado y los controlo, que ahora lo enseño. Antes esto era imposible, no había internet, no había nada. Estamos en otro momento de la historia. Y que no te dijeran loco, además. Y que no te dijeran loco, exactamente. Bueno, todavía hay gente que dicen que sí, que puedo estar loco, pues me parece estupendo que está loco. Bueno, pero la cosa es que es un momento nuevo y eso es una ventaja y tenemos que aprovecharlo. Oye, ¿es tan heavy que llegas a tener como una especie de vida paralela en tus sueños a la que tienes aquí, o no es tan heavy? Sí, lo que pasa es que no es que es una vida paralela, yo lo veo, eso se dice mucho, pero yo lo que veo es que es una fusión de vidas. Es como decir, estás vivo durante el día y vivo durante la noche. El doble, ¿vale? Pues de una manera, no el doble exactamente, pero algo así. Pero en un mundo sin estrés y sin tal como tenemos en este, porque si me dan el otro mundo estrés más el que tengo por acá... No. Sin estrés. Hombre, pero si en el otro mundo soy rico o cualquier cosa y no voy a decir nada, vaya que escuche esto mi novia y se enfade. Entonces, pero tuve malos pensamientos. Entonces, básicamente, bueno, pues me parece genial, ¿no? Aparte del pequeño chiste un poco absurdo que conté ahí, yo sí que creo que nuestra conciencia puede volar. Yo sí que creo que nuestra conciencia tiene la capacidad de abrir la puerta a otras realidades. No solo como en la película de Doctor Strange o Origen, sino como hacían los antiguos chamanes. Un conocimiento que se le ha ido perdiendo al ser humano, que hemos ido perdiendo precisamente por meternos cada vez más en este mundo tan empírico, tan aburrido, que solamente es lo que toco y lo que veo. Que sí, que es magnífico la tecnología que hemos creado y las comodidades que tenemos hoy en día, pero es que esto no es incompatible con esa otra parte de la realidad a la que nuestra conciencia puede tener acceso. Creo que también han sido las religiones las que atacaron las religiones antiguas, las nuevas religiones, y hicieron que esto
fuera mermando en la historia. Así que nada, si anímense todos a ser chamanes, entren en la página web enrique-ramos.com y ahí podrán echar un vistazo a ese tipo de cursos. Ya te digo, yo pienso hacer uno por el tema de mi ansiedad. Enrique Ramos, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio aquí en Caracol Radio. Cualquier cosa que quieras comentar, tus redes sociales, donde la gente puede seguirte, tu web. Bueno, la web ya lo has dicho, enrique-ramos.com, y ahí también tienen los símbolos de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y encantado de contestar a las personas sus dudas y atenderles en los cursos que se apunten y en mis libros también, que pueden comprarlos y leerlos. Que tienes varios y te tengo que hacer alguna entrevista más sobre ellos. Cada vez que te entrevisto es un auténtico placer. Teníamos un montón de amigos y tenemos un montón de amigos en común. Eres un valiente por hablar de estos temas de conciencia que yo creo que es necesario porque en el fondo son transformadores de nosotros y de la sociedad. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias, amigo. Gracias a los dos. Un abrazo. Como he disfrutado con esta entrevista que le hemos hecho a Enrique Ramos, ¿no? Sobre todo porque nos lleva a algo que creo que es crucial. Como estaba diciendo Enrique y como comentábamos, es increíble cómo la ciencia actual, la del siglo XX y XXI, nos han llevado hasta el sueño del chamán, hasta el sueño de ese chamán, de ese hombre que dominaba la magia, que a través de su mente era capaz de romper las fronteras de este mundo para internarse en otros desconocidos, pero que son tan reales como el nuestro en que vivimos. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Yo sinceramente, Juan, estoy fascinado con este dossier que hicimos con Enrique Ramos. Es una de las temáticas que más me ha apasionado, no solamente todo lo que tiene que ver con el proyecto Stargate, sino con el significado de los sueños lúcidos, todo este mundo etéreo del cual hemos estado hablando y explorando. Y antes de despedirme, Juanje, hay algunos biógrafos de Einstein quienes comentan que los orígenes de la teoría de la relatividad surgieron de un sueño que habría tenido este mítico científico alemán, un sueño donde vio unas vacas electrocutadas, vio una serie de elementos sin sentido que a la vez lo inspiraron a suscitar una de las teorías científicas más importantes de todos los tiempos, como lo es la teoría de la relatividad. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Como me encanta pensar que con mi mente puedo romper los límites de esta realidad para investigar, para indagar, para explorar mundos ignotos que se abren ante mis ojos, mundos llenos de brillo, de magia, de misterio, de enigma, mundos en los que poder caminar y podemos encontrar seres mágicos que nos estrechan su mano para demostrarnos que somos viajeros eternos dentro de un multiverso sin fronteras e infinito. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.